Imparable número 2. Plaqueta. Bueno, a ti sí que te conozco. Ay, Nosotros sí nos conocemos porque llevamos muchos años haciendo muchas cosas juntos y nos conocemos muy bien. Pero necesito que me digas quién es Mario. ¿quién es Mario? Qué pregunta más complicada, ¿no? Eso al fin y al cabo es lo que nos preguntamos constantemente. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues diciéndotelo de la manera más natural que me nace, Mario es amigo, amante y compañero de la naturaleza y de la gente, que de alguna manera lo que busca es compartir con todo eso a la vez. Eso se puede resumir lo que es Mario muy rápidamente. En pocas palabras, ese es Mario. Hombre, Es muy pocas porque ahora te tengo una lista de preguntas para ahondar un poco más. ¿son preguntas o es un interrogatorio? No, esto no es ningún interrogatorio. Estamos conociendo un poco tu persona. ¿Qué fue lo que introdujo que tuviera un amor tan profundo por la naturaleza? Buah, eso hay que contar un poquito también cómo era yo de pequeño, ¿no? Al fin y al cabo la infancia de cada uno será como será, pero la mía fue viviendo en un pueblecito con mis amigos, estaba todo al margen por supuesto de la naturaleza, pero independientemente de eso estábamos siempre en el campo. Pueblo, campo. Y poquito a poco, sin darme cuenta, me fui metiendo en el entorno. Y como por otra parte hacíamos algo que lo hacía también contigo, que era entrenábamos la disciplina del parkour. Nos gustaba mucho saltar, pues eso, entrenar, y nos juntábamos mucho para movernos. Ahí fue un poco el punto de inflexión, ¿no? De darme cuenta de que estaba yo dentro del campo y realmente era donde más cómodo me sentía, porque siempre entrenábamos en ciudad y donde más cómodo me sentía era en el monte, que fue cuando encontramos lo de la parte de método natural, que era otro tipo de entrenamiento más enfocado en entrenamiento Salvaje. salvaje. Entrenamiento más se puede salvaje, decir, claro. sí, entrenamiento salvaje, entre comillas. Y ahí fue cuando yo de alguna manera me sentí cómodo en el entorno, como realmente no podemos sentir cualquiera, ¿no? Pero yo sentía de lo más hondo del corazón, siempre he sentido ahí una conexión en paz cuando estoy con ella, ¿no? A la hora de entenderla sobre todo y a la hora de querer conocerla más. Y entonces fue cuando ya ahí di el paso a querer estudiarla. Fue cuando hice, aunque sea un grado superior en gestión forestal. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar eso y no alguna otra cosa? ¿Qué Pues fue lo que te introdujo? A nivel espiritual, tanto tú como yo, cuando estamos en Natura, lo notamos todo muy vivo y nos encanta disfrutarlo, verlo. Pero también quería conocerlo desde un punto de vista un poco más científico, ¿no? Cómo los expertos llaman a esta especie o por qué pasa esto. Entender los procesos me parece algo necesario y por otra parte precioso, porque es parte también de la vida del ser humano. Entender los procesos naturales es entenderse a uno mismo, creo. Sí, Y eso fue lo que dio paso. Entender un poco también la parte, pues a nivel científico, un poco al margen o al añadido de lo emocional, de lo visceral, de lo sentimental que podemos sentir nosotros cuando salimos fuera, cuando lo sentimos de una forma totalmente autodidacta. Una de las cosas que me llamó la atención también fue cuando a lo mejor yo veía, cuando salía al campo, hablaba de cuando salía con mis amigos por allí por el pueblo, veía a lo mejor un pajarillo que solo veía, lo conocemos todos, es un petirrojo, con el pechito así color rojo, que son muy bonitos. Y claro, a mí me venía la duda de coño, ¿por qué lo veo en una época del año y en otra no? Claro, y entonces luego resulta que es una ave migratoria, que la conoces que viene aquí por el tema de las temperaturas, etcétera, necesidad de alimento, todo ese proceso, esa
ese entendimiento fisiológico por parte del animal también me llamó mucho la atención. Entonces fue algo ahí que también quería entender. Y eso ya hablando un poquito de fauna, ¿no? A nivel de botánica, forestal, por supuesto, las plantas, los árboles, la vida que hay en lo sutil, también me llamaba muchísimo la atención poder entenderlo. Que ya lo sentía, porque al fin y al cabo cuando estamos es que es lo que estamos hablando, cuando estamos aquí lo sentimos, porque somos parte de ello, pero... Ya notamos la raíz. Exactamente. Y nos viene al recuerdo algo tan vivo como es de dónde venimos, nuestros orígenes y realmente qué es lo que somos, pese a que tengamos un desarrollo tan exponencial y tan bestia y tan brutal de lo que es lo industrial, ¿no? La revolución industrial, todo lo que hemos montado, toda esa sociedad que hemos normalizado y que tanto nos aleja muchas veces de todo esto. Pues cuando dices pueblo, yo sé dónde vives, pero cuando dices pueblo te refieres a los Molinos Marfagones, que es donde tú estás. Sí, el pueblecito de mi vida. Sí. Que es bueno poner en valor y en alza zonas de Cartagena. Cartagena Oeste también, los pueblecitos con historia que hay aquí. Efectivamente. La Magdalena, Perín, etcétera, etcétera, porque hay muchísimo. Con todo esto, lo hemos hablado muchas veces nosotros, pero quería preguntarte la misma pregunta formulada probablemente de dos formas distintas. ¿Tú qué crees que podemos hacer para dejar de destruir el planeta? Y por otro lado, ¿qué piensas que podemos hacer para preservarlo? Honestamente. Desde tu entender, hasta donde tú llegues. Honestamente, creo que el camino y la inercia ya está hecho. Honestamente. Creo que... Poca esperanza. No, poca esperanza no. Estamos hablando de que esto no va a haber una destrucción, un cataclismo, como la gente lo llama, o como la gente teme, en mi opinión, creo yo. Al fin y al cabo esto va a ser una evolución, como tú y yo hemos hablado también muchas veces, va a ser una modificación, una adaptación de la naturaleza a todo lo que le estamos haciendo, consciente e inconscientemente, porque tú y yo, que somos mucho de cuidar todo acto que hacemos, hacerlo sobre todo amigable con el entorno y cuidar y respetar la convivencia que tenemos con lo que existe aquí la madre tierra. Con la madre tierra, exactamente. Yo creo que esa evolución estará ahí y va a estar siempre, independientemente de que lo hiciéramos o no, ¿no? Pero creo que también está la parte de nuestro quehacer, la frase es tuya, pero siempre dejar un poquito este mundo un poquito mejor de como nos lo hemos encontrado al llegar, ¿no? Y sobre todo esa parte, el hecho de decir, ¡buah! Estoy invirtiendo en la madre, porque realmente la madre es que somos parte de ella y necesita también de nuestro cuidado. Convivencia es la premisa realmente, convivencia. Esperanza siempre hay, por supuesto. Esperanza hay para la naturaleza, esperanza hay para que todo siga su curso. Otra cosa es que un poquito más en adelante nosotros tengamos que dejarla a su libre albedrío, sin que nosotros interferamos en su proceso. Sin que juguemos tanto a ser dioses, ¿no? Como llevamos haciendo durante tantísimos milenios. Pero creo que nuestra parte de hacedores, como bien somos, de creadores, ya que estamos aquí, todo lo que podamos hacer para seguir generando esa convivencia, sobre todo charlas de concienciación, esas son muy serias. El hecho de transmitir a alguien que esto está bien, que esto está no, independientemente de lo que podamos pensar cada uno, ¿no? Porque esté bien o esté mal, o sea, está hecho. O sea, lo único que tenemos que tener claro es que afecta o no afecta. Y está claro que afectamos muchísimo. Que no nos perdamos tanto en juicios personales a lo mejor y pensemos un poco más en el globo. Pensemos un poquito más en comunidad, ¿no? Yo creo que el secreto está en abrir el corazón y realmente pues, ser consciente de lo que te rodea a la hora de vivir aquí en el presente. Creo que vale.
en un mundo, justo que lo dice ahora, en el corazón, ¿no? El sentir, al final es la bomba que nos mantiene vivos. En un mundo tan, perdón, tan frenético, tan desmedido, en unos ritmos tan antinaturales, en unos flujos de movimiento tan alejados de lo que somos, tan fuera de sitio, tan lejos de la calma, del ritmo natural, de las frecuencias naturales que tiene la naturaleza. Nosotros que hablamos mucho a nivel emocional, a nivel de gestión emocional, cuando tú necesitas desconectar de lo conocido, de toda esa marabunta de sociedad, ¿no? De ciudad, de núcleo urbano que tanto nos afecta y tan mal nos mantiene y tan desgraciadamente normalizamos. Esa rutina artificial Efectivamente. Que nosotros nos hemos montado. Artificial, me encanta esa palabra en realidad. ¿Dónde te escondes tú cuando necesitas conectar con la naturaleza? ¿Dónde me escondo? Yo no me escondo. ¿O no? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde buscas un mínimo de aliento? ¿Dónde buscas un ápice de respiro, de decir, necesito conectar en aquel lugar que para mí es tan mágico? Exactamente. En cuanto a... O sea, más que esconderse, que sé que no... pero es que me ha gustado como lo has dicho. Esconderse en la naturaleza, que es lo que a lo mejor hace la gente para desconectar de su día a día, de su rutina artificial, rutina diaria. Yo realmente creo que más que esconderme, estoy saliendo del escondite cuando voy a la naturaleza. ¿Que dónde voy? Sobre todo, siendo específico y siendo más material, donde mejor me siento siempre es en el bosque, rodeado de árboles, rodeado de los sonidos, rodeado de, como he dicho constantemente, de los procesos, que es donde más se siente esa viveza, ¿no? Porque lo tienes a nivel de fauna, sobre todo, porque quieras que no, hay seres vivientes que se mueven y que persisten allí con nosotros, pero por otra parte también está esa interconexión arbórea que hace un todo, ¿no? Que al fin y al cabo es un lugar que yo siento como algo mágico, ¿no? En realidad, porque puede ser que en algunos lugares esté un poquito modificado, pero el bosque siempre, independientemente de lo que haya sido modificado, siempre hay un entorno, hay una pequeña burbuja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una burbuja ahí de vida que está más presente, que estamos rodeados en todas partes, pero en el bosque es como que entras y convives más directamente y te das cuenta ahí de lo que hay. Entonces, si hay algún sitio así donde no desconectar, sino conectar, es el bosque, sin duda. Eso valga una suerte de redundancia, que tu apellido es Boscada. Boscada, del bosque. Mario del Bosque me decían, pero no por... Mario del Bosque por el bosque, no por el señor ese entrenador de fútbol. Nada que ver con el fútbol, ¿no? El fútbol. Otro tipo de verde que no el campo de fútbol. Efectivamente. Me gusta mucho porque hace poco estuvimos con aquella charla de Joaquín Araujo, un referente tan potente, no solo para ti, o sea, para ti y para mí, sino a nivel mundial. Es una de esas personas que creo, o yo considero que son totalmente necesarias y debieran, tal vez no poder fabricarse evidentemente, pero sí poder nacer más entre generaciones y no tan distanciadas entre una generación y otra, que aparezca una persona tan potente como puede ser Joaquín Araujo, como puede ser Félix Rodríguez de la Fuente y tantísima gente que ayuda con su ejemplo, con su entender de la vida, con su explorar, sobre todo con ese lenguaje tan activo y que te impregna tanto de una verdad que a veces no encuentras tú las palabras de cómo ponerla, y pues al final es como decía, que tú por ejemplo conectas y no te escondes, vas a descubrirte al bosque, y al final a mí personalmente una frase muy presente que he tenido yo desde hace muchísimos años. No conocía ni siquiera el libro de Joaquín Araujo que hace referencia a esa frase al título de su libro, pero yo la conocía de mucho antes y casualmente no hay otra manera de conocer una zona tan bonita y tan cargada de vida como un bosque que aquella que hacía referencia diciendo que los árboles no te dejan ver el bosque, tienes que entrar al corazón del bosque, tienes que entrar al corazón de esa madre naturaleza, de esa masa forestal. Sí, es verdad. Con todo esto que estamos hablando, hay una herramienta que yo sé que usa, que valga la redundancia, estamos usando ahora mismo,
y que sé que es súper potente, como lo sabes tú, y la llevamos practicando mucho tiempo, muchos años, pero cuéntame qué significa para ti la fotografía y también por qué llegó la fotografía a tu vida y qué hace que la mantenga a día de hoy como un lenguaje, porque bueno, es lo que es. Me alegra que siempre metamos la fotografía cada vez que hablamos tú y yo, cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Una de las cosas que dijo Joaquín Araujo en una charla que es muy conocida, la de BBVA, y que sale en YouTube. La pondremos, ¿no? Por aquí abajo en la descripción ahí, porque... Link aquí abajo, ¿no? Totalmente, hace falta. Pues muy bien decía que a él le preguntaban que qué era para él la soledad, ¿no? Y qué le transmitía. Y él lo que hacía era, pues contaba básicamente que la soledad te enseña muchísimo. Y que ¿para qué salía él de la soledad? Pues precisamente para contar todo lo que le transmitía esa soledad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en la natura, también nos pasa mucho que sentimos tanto y vemos tanto y descubrimos tanto que no se conoce a nivel tan común, que decimos de alguna manera, hostia, queremos contarlo, ¿no? A ver de qué manera. Y la fotografía, la filmografía también, personalmente me gusta un poquito más la filmografía, pero la fotografía es una herramienta con la que yo siempre me he sentido muy cómodo a la hora de congelar momentos mágicos que hay, que se dan, son instantes que para nosotros se hacen eternos, pero son instantes tan ínfimos los que te pueden hacer un mundo dentro de la natura, que de alguna manera tenemos que tener algo que lo congele o que le saque a detalle a nivel, ¿cómo decírtelo?, a nivel pues más cotidiano, para un entender más sencillo, el poder, pues eso, transmitirlo. Poder dibujar literalmente un momento. Efectivamente, jugar con la luz y luego aparte, al margen también de lo que nos da, de lo que quieres transmitir, de lo que quiero transmitir con la cámara, también la cantidad de creatividad que da. Yo creo que la fotografía es infinita, como bien decía un amigo nuestro, que es Ricardo, un saludito por aquí. pero es que lo dice mucha gente y es que es verdad, la fotografía y en la filmografía también son infinitas, porque es que hay una creatividad ahí interminable. Entonces, creo que por eso la fotografía es algo que me llena en parte, o sea, es como un complemento ahí a la hora de mi compartir. A mí si algo me llena de la fotografía con creces por encima a veces de otras muchas cosas, porque al final sabes que es algo que te transmite tanto que es técnicamente imposible explicarte con palabras, porque al final siempre quedan a medio camino de que puedas entender que puede significar para ti al 100% algo, es técnicamente imposible explicarte con totalidad qué es exactamente ese 100% de qué significa, qué te hace sentir y demás, pero creo que a mí, como lenguaje, la fotografía, si tiene un potencial por encima de otros muchos, como quiero decir, es la temporalidad. Hay fotografías que tienen muchísimos años de fotógrafos que guardaron historia literal la plasmaron en un instante, en una instantánea, valga la redundancia. Y hoy por hoy, después de cientos de años, se sigue interpretando y todavía seguimos aprendiendo de esa temporalidad que tiene, ese haber dibujado, ese haber sabido captar, ese haber sabido guardar según qué momento, para aprender muchas veces tanto de la historia, de muchos errores que hemos cometido como especie, que lo seguimos haciendo, pero probablemente sin ese foco de pasado, esa parte que nos enseñó qué tan mal lo hicimos. No podríamos aprender muchas veces oye, esto ya se hizo, no lo repitamos, no es por aquí, este camino no es, hay que cambiarlo. Y con todo esto de la fotografía, y no solo la fotografía, sino con lo que estamos hablando, yo que sé lo que hay y sé lo que hay escondido detrás de ese coco y del mío también, porque al final en conjunto estamos haciendo muchas cosas y vamos a hacer muchas más. Perdón. ¿Qué proyectos tienes que conciernen al medio ambiente hoy por hoy? Bueno, tú sabes perfectamente que los dos somos mucho de proyectos, porque al fin y al cabo proyectarse es
otra manera de comunicarse. Y si te digo proyectos presentes, por supuesto son interminables, pero algo a lo que le estemos dando desarrollo, tenemos ahí algo que están haciendo un poquito, que por supuesto se está dando forma. No quiero denominarlo con ningún nombre, pero digamos que el fin de ese proyecto es crear una comunidad de gente que trabaja por la natura, de conocer sus historias, porque realmente todo viene de ahí, porque hay muchas historias, en mi opinión, que hacen tanto y no se saben, que, bueno, gente que quiere permanecer en anonimato, y está bien, es respetable, pero su historia quizás sea un potencial muy bueno para la sociedad. A la hora, sobre todo, porque estamos hablando de gente que, pues a lo mejor que reforesta, que hace proyectos de finca, de reciclaje incluso. Estamos hablando de algo gente que trabaja por la natura y que no se conoce, incluso desde los más famosos hasta gente famosa, como estamos hablando ahora, digamos, por decirlo de alguna manera, porque son gente que ha llegado. Como has dicho tú antes, Félix Rodríguez de la Fuente, todavía seguimos hablando de él hoy en día como si fuera, y lo tenemos muy presente, tú y yo que no lo hemos vivido realmente presente, de decir... De estar vivos nosotros mientras estaba vivo él, claro. Nosotros, exactamente. Está vivo su figura, pero sobre todo está muy vivo el legado que ha dejado a la hora de concienciar a tanta gente y transmitir por la tele, que la gente también dice, bueno, es que solo había un canal, pero es que ese canal era la vida del entretenimiento, pero es que a la vez del aprendizaje de los niños de antaño. Pero solo había un canal, pero había que estar. Exactamente. Podías estar en otro sitio viendo otra cosa. Quiero decir, no es ninguna excusa. Por ahí, etcétera, etcétera, sí, sí. Además creo que Félix, casualmente o causalmente, o llamémoslo como nos dé la gana, probablemente sea con creces el mejor símbolo y significado de la temporalidad. Efectivamente. Nadie mejor que esa persona. Hay hay citas interminables que todavía se tienen hoy en día en cuenta por nosotros los más jóvenes y por supuesto la gente con más experiencia. Entonces, ese proyecto del que yo hablaba, que fue algo que nació mío personal, que no esperaba que surgiera en ningún momento, pero que de repente, pues al fin y al cabo, la creatividad o la idea nunca avisa cuando viene, ¿no? Pero claro, el fin es contar esas historias. El fin es conectar esa gente que ha hecho todas estas hazañas o que ha dado su parte a la natura, y conectarlos a ellos, porque yo creo muchas veces que, uno está muy bien que trabaje por su cuenta, pero dos ya son multitud. Entonces creo que pueden salir ideas preciosas de una comunidad de naturaleza, que ya hay muchas realmente, pero al fin y al cabo siempre es lo mismo, independientes unas de otras, que están muy bien, que siempre va a haber una construcción ahí por parte de cada una, pero está muy bien también tener un debate constante entre todos. Sé que somos muchos, y eso es algo que dijo hace poquito nuestro amigo famoso del libro de Los árboles te enseñan a ver el bosque, que es que somos muchos, pero por otra parte, si somos muchos, también son ideas infinitas. Entonces yo creo que podemos compartir muchísimo. Entonces mi proyecto, por decirlo de alguna manera, porque no es mío, realmente es una idea que quiere juntar muchas ideas. Entonces ese es su fin principal. Así que, por lo dicho, tira de fotografía, como estábamos hablando, tira de las historias que queremos contar, tira de mi creatividad, de la tuya, de la de todos los que quieran participar. O sea, es un proyecto que yo creo que lo único que quiere es dar más potencia de lo que ya tiene, porque tiene muchísima, a las historias y los proyectos que ya se han llevado a cabo aquí, en la natura. Eso es lo principal. Y por supuesto, libros, vídeos, cosas que tenemos tú y yo y que tenemos tanto por tu parte como por la mía. Eso yo creo que no hay ni que decir que saldrán cosas. Y potencias que estamos trabajando tan importantes como Afonarmo. Por supuesto, la asociación que tenemos, es verdad. ¡Perdón! Bueno, que tenemos que hablar aquí también de lo que tenemos presente, de lo que ya estamos haciendo, que hemos creado una asociación de fotografía. Esto es lo que más guapo me parece, la transparencia y la naturalidad de esta conversación, porque al final es lo que yo quiero,
que te veas tú, que te abras, que nos enseñes quién es Mario y nos lo enseñes de la manera más genuina. Hombre, si es que si no, ¿de qué vamos a mostrar aquí? Hay que mostrarse uno como es. Pero sí que es verdad, Álvaro lleva razón. ¿Ves? Si es que por eso somos buena piña tú y yo, porque nos complementamos con las cosas. Y claro, lleva razón, AFONARMU, Asociación Fotográfica de la Región de Murcia, Asociación Fotográfica de Naturaleza de la Región de Murcia. Es que es un proyectazo que hicimos con Pablo, que fue idea suya, y que al final nos juntamos ahí 4 personas que tenemos una idea muy guapa de tirar la fotografía y de potenciar con la fotografía la conservación y la naturaleza, ¿no? Bueno, aparte de por supuesto hacer formaciones en fotografía, talleres de fotografía de fauna, talleres de paisaje, etcétera, etcétera, salidas, convivencias, también está la parte de conocimiento y conservación. Y es algo que realmente, quiero hablar un poco por ti también, tú y yo creo que ahí nos sentimos, bueno, en nuestra casa. En nuestra salsa. En nuestra salsa. Fotografía y naturaleza, y encima que con fines buenos para la madre naturaleza. Se ha educado un poco a las personas. Tú ya hiciste una salida de rastreo de la Ruía, hablando de una especie que había allí. Yo hice también un pequeño taller que nos ayudaron, la Asociación de la Magdalena, nos ayudó Paco, dando un taller de fauna, hablando un poquito de lo que había por la zona. Y aparte, acabamos de hacer también un taller de fotografía de fauna con Ricardo, que ha sido una pasada, ahí en el Centro de Recuperación de Fauna del Valle, aquí en Murcia. O sea, realmente nos estamos moviendo por sitios que nunca imaginé que tan pronto que podríamos hacerlo. Entonces, por eso digo que los proyectos son interminables. Algo tan potente como esto, y me gustaría a lo mejor cerrar casi con esta pregunta, porque yo sé lo que tú amas literalmente la naturaleza como la puedo amar yo, porque sabemos que es algo que va dentro de nosotros, no tenemos que convencernos, lo sabemos, por suerte lo tenemos muy consciente desde muy jóvenes y lo hemos tenido muy despierto, y además somos, creo, ávidos exploradores en saber qué hay a la vuelta de cada esquina, a la vuelta de cada bosque, a la vuelta de cada lago, de cada río, de cada cala, de cada playa, de cada monte, de cada montaña. Muchas historias que conocer. A ti que te gusta tanto, a ti que la vives tanto como la vivo yo, como la vivimos tantos de los que estamos hablando, tú que tienes ese enfoque, tú que la conoces hasta los puntos en los que lo puedes conocer a día de hoy, mucho menos de lo que lo vayas a conocer de aquí a poco y de aquí a mucho, ¿de qué manera invitarías a personas que no viven la naturaleza? Probablemente por desconocimiento, no por ningún tipo Sobre de... todo desconocimiento. Exactamente. ¿Cómo la incitarías, cómo la invitarías a salir ahí fuera y decirle, hay una verdad ahí fuera que te estás perdiendo y forma parte de ti? ¿Qué les dirías a todas esas personas que tú tanto vives y que ellos también pueden vivir? ¿Cómo harías para compartir semejante riqueza que tenemos ahí fuera de la madre naturaleza? Pues, a ver, realmente hay muchas maneras, y yo he tratado en mi cabeza, por supuesto, con muchísimas, pero creo que hay algo clave a la hora de, aunque suena un poquito cruel al principio también, pero realmente mostrar toda esta desgracia, entre comillas, que está habiendo por nuestra parte, el daño que le estamos haciendo a la natura. Creo que una manera de acercar a alguien pues eso, que conozca los procesos, o a que conviva un poco más en esta realidad natural y no es artificial, precisamente es enseñarle todo lo que está haciendo indirectamente. Lo dicho, mucho es desconocimiento, mucho es ignorancia. Yo creo que, por supuesto, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que muy poca gente realmente lo está haciendo a conciencia, el hacerle daño a su propia casa. Es como, también lo hemos hablado mucho, es como si estás tú en el sofá y pues prendes una cerilla y te quemas la casa. Pues es lo que estamos haciendo. Entonces, sí, más desde el desconocimiento y la falta de maldad, probablemente, claro. Claro, entonces también está ahí un poco
concienciar, ¿no? El hecho de decir, mira lo que está pasando, pero es que no te estás dando cuenta de a lo que le estás haciendo daño. Entonces, cuando le enseñas esas cosas, normalmente la gente se fascina como diciendo, ostras, ¿esto qué ha pasado aquí? Esto existía, ¿no? Y realmente, nosotros que lo tenemos fácil, abrimos la puerta de casa y tenemos al lado el campo, ¿no? Pero mucha gente que a lo mejor vive en Madrid centro y no ha salido de las grandes concentraciones de gente, es muy importante mostrarle lo que toda esa rutina artificial, todo lo que hemos creado para una vida un poco más cómoda, que realmente lo único que ha hecho ha sido pues, destrozarnos un poco a nivel interno y a nivel, pues eso, de destrozar nuestra casa. Yo creo que es importante que conozca lo que está haciendo sin darse cuenta. Y no es echarle la culpa de nada, por supuesto, ni decirle que qué monstruo eres por estar destrozando la... No, es que está pasando esto y pues a mí también me ha pasado. Yo también he hecho cosas que no eran concordes con esta convivencia que tenemos. Pero claro, me di cuenta en su momento. Otra de las razones por las que yo me metí a entender un poco más los procesos de la naturaleza, a estudiarlo de alguna manera más formal, es porque yo también quería entender para poder ayudar. O sea, el hecho de que yo tenga una formación de gestión forestal no es porque yo quiera explotar el monte. Yo es que lo que quiero es entender... Aprender a cuidarlo. Exactamente, entender para ayudar. Y creo que eso me vino también en parte porque vi mi equivocación a la hora de... o mi ignorancia a la hora de hacer las cosas que hacía y dejar de lado lo que dejaba de lado sin darme cuenta. Entonces yo creo que eso es eso, un poco ver lo que la sociedad artificial que nos hemos creado, pues eso, influye en lo que es tu casa y decir, ostras. Es que vivo aquí, yo también vivo en este planeta. Vivo aquí y a lo mejor únicamente la construcción dice, oye, necesito aquí una carretera porque voy más rápido de un sitio a otro y mira un cernícalo. Y, perdón, voy más rápido de un sitio a otro, vale. Pero ¿qué pasa? Ahí de repente es que está fragmentando un hábitat, a lo mejor, de una tortuga que aquí está, bueno, tiene una catalogación en peligro, ¿no? Como que está protegida. Uh-huh. Cosas que nos hacen ser, pues, ignorantes ante la necesidad de más comodidad, que nos llevan a hacer un daño del que no somos conscientes. Efectivamente. Entonces, por eso yo creo que una manera de acercar a la gente es enseñarle lo que hemos hecho, sin querer, por supuesto, la mayoría de las veces, y centrándonos únicamente en el proceso. Una vez que llegamos ahí, ya, por supuesto, hay que mostrarle toda la parte bonita. Yo creo que ahí empiezas a descubrir, pues eso, que si anidaciones de rapaces, a mí me fascinaba, por ejemplo, ver un animal enorme y de repente decir, ostras, pues están muriendo porque hay tendidos eléctricos, pero claro, es una pasada realmente saber que están aquí y llevan aquí mucho antes que nosotros. Igual que, bueno, infinidad de temas, tampoco quiero meterme en camisa de 11 varas, pero... Podemos dar un paseo y ver lo bonito que hay por ahí. El paseíto por nuestra tierra, eso es lo importante. Me ha parecido genial toda esta charla que hemos tenido, pero quiero saber qué te ha parecido a ti. Porque al final... Es la primera vez que hablo yo abiertamente ante una cámara y sobre todo que lo compartimos de alguna manera, ¿no? Así que la verdad es que es una experiencia bonita. Es una experiencia bonita porque también me ha hecho abrirme y descubrir un poquito ahí de lo que podemos transmitir tú y yo. Entonces, tú aparte de este proyecto chulo que estás haciendo, que me encanta, de las entrevistas de esta gente tan maravillosa. Pero esto no soy yo, esto sois vosotros los imparables. Yo aquí bueno, soy un vehículo de comunicación. Imparables también somos todos en la piña. Y yo creo que me siento, la verdad, es que bastante... Joder, que ha sido un regalazo este ratito y que sobre todo que cuentes conmigo en ¿Cómo no? En este proyecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora estoy hablando. Y los micros sonando. Qué maravilla.